Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy os traigo la videoreseña de la última novela publicada de Paul Auster, que no es otra que 4321. Ahí vamos. Con la publicación original de 4321 en enero de 2017, Paul Auster rompía un largo periodo de 7 años desde la publicación de su anterior novela. Esto es algo extraño en él, porque a pesar de ser considerado un escritor literario, es bastante prolífico. Y lo digo porque normalmente el exceso de producción está más asociado a los escritores comerciales que a los literarios. En 4321 invirtió 3 años de escritura 7 días a la semana. Me puedo creer, dada la extensión de la novela, que en su versión original son 866 páginas, que no descansara en ninguno de esos 1095 días que le llevó escribirla. Y es que esta es una novela monumental que empieza de manera anecdótica explicando la historia de vida del abuelo del protagonista. Como siempre en las novelas de Auster, esta tiene un inicio poderoso que hipnotiza al lector, o por lo menos es lo que consigue conmigo. Dejadme que os ponga un par o tres de ejemplos sobre estos inicios poderosos de este escritor. 4321. Según la leyenda familiar, el abuelo Ferguson salió a pie de Minsk, su ciudad natal, con 100 rublos cosidos al forro del saco, y, pasando por Varsovia y Berlín, viajó en dirección oeste hasta Hamburgo, donde sacó un billete en un buque llamado The Empress of China, que cruzó el Atlántico entre agitadas tormentas invernales y entró en el puerto de Nueva York el primer día del siglo XX. Leviatán. Hace 6 días, un hombre voló en pedazos al borde de una carretera en el norte de Wisconsin. Y mi favorita, El libro de las ilusiones. Todo el mundo creía que estaba muerto. Como veis, y de mayor a menor extensión, no es necesario, o al menos no lo es en las novelas de Paul Auster, más que una frase para captar la atención del lector. En 4321, el ejemplo más extenso que os he leído hasta el momento, es quizá un preludio de lo que está por venir. Pero vayamos al título. Algunos escritores tienen el título antes de empezar a escribir la novela, y lo que transcurre en ella gira alrededor de este título. Otros escritores lo encuentran según van escribiendo. Pero ambos tipos de escritores estarán sometidos, a no ser que se autopubliquen o que estén consagrados, al criterio de la editorial, que acabará poniendo el título que más crean adecuado para el manuscrito que el escritor les ha dado. Y el autor, que en muchos casos solo quiere ver su libro publicado, se plegará a los deseos del editor con mayor o menor docilidad. En mi caso, en las 3 novelas que llevo publicadas, he encontrado el título según iba avanzando en la novela. En el caso de Máscaras, porque sus personajes las llevan puestas sin ni siquiera saberlo. En el caso de Hijos de una violencia sutil, porque remite a un verso que envía el asesino a la prensa basándose o emulando el artículo de Émile Zola, Yo acuso. Y en el caso de La verdad sobre el caso del señor K, es un homenaje a Edgar Allan Poe y su relato La verdad sobre el caso del señor Valdemar. También es una crítica velada o más o menos indirecta al estropicio que hizo Joel Dicker con su verdad sobre el caso de Harry Quebert, que un día más tarde o más temprano acabará pasando por estas videoreseñas. Pero volvamos al título 4321 de Paul Auster. Le vi en una entrevista que concedió en TV3 cuando vino a presentar su libro y que os voy a dejar en el cajón de la descripción por si le queréis echar un vistazo. En ella explicaba su manera de titular sus novelas y el problema que había tenido con esta en concreto, que por supuesto no tenía que ver con ninguna injerencia editorial, ya que él, como no, es un escritor consagrado. Esta novela relata la vida de su personaje principal, que es Ferguson, y por eso Auster pensó y estuvo tanteando durante mucho tiempo en titularla con el nombre de su personaje principal, es decir, titularla Ferguson. Sin embargo, esto presentaba algunos problemas que tienen que ver por un lado con la propia novela y por otro lado con lo que está sucediendo en el mundo mientras el escritor se dedica a su tarea de escribir. Dio la casualidad, algo muy habitual, no sé si en la vida de Auster, pero sí en sus novelas, que fue precisamente una casualidad la que acabó dirigiendo los derroteros del bautismo de su manuscrito. Y es que esta historia, o estas 4 historias, pero ya iremos a ello, transcurren durante los años más convulsos de los movimientos sociales y por los derechos civiles en Estados Unidos, es decir, durante la década de los 60, y más concretamente a finales, cuando la olla a presión que era la sociedad norteamericana se veía avivada por el fuego de la guerra del Vietnam. En fin, cuando Auster estaba escribiendo esta novela, se desataron los disturbios raciales más importantes desde quizá Rodney King en el país norteamericano.
una especie de eco de lo que Oster estaba contando, una casualidad. Me estoy refiriendo a los saqueos, el descontento y la ira que se desató en la ciudad de Ferguson a raíz de la muerte de un joven negro, Michael Brown, a manos de la policía. Eso persuadió a Auster de no titular su manuscrito con el nombre de su personaje principal, es decir, Ferguson, y le hizo decantarse por el actual, una serie de números ordenados de manera descendente. Y es que esta novela nace de la idea tan humana que nos hemos planteado en un momento u otro todos, cuando experimentamos las consecuencias de nuestras propias decisiones y no estamos satisfechos, no estamos contentos con lo que hemos decidido. Nace en cierta manera de una pregunta estéril en el mundo real, pero muy fructífera en el mundo de la ficción. ¿Y si? ¿Y si en lugar de haber dejado ese trabajo hubiese continuado? ¿Y si hubiese estudiado ingeniería en lugar de música? ¿Y si hubiese tratado de arreglar la situación en lugar de acabar con la relación que mantenía con esa persona? Por supuesto, pensar en las posibilidades que traerían estas preguntas en el mundo real es inútil, pero en la ficción que ofrece esta novela es muy fructífero. Oster ha creado una novela de posibilidades, de vidas paralelas, de decisiones y de consecuencias que alteran la vida de su protagonista y le llevan a ser cuatro personajes en uno solo. Es decir, en realidad estamos ante cuatro novelas en una. Cuatro novelas que transcurren en el mismo lapso temporal y cuyo protagonista es el mismo y a la vez no lo es, porque o ha tomado decisiones que han alterado su vida o las han tomado por él. Por eso, aunque sí creo que se podría leer cada uno de los Fergusons que nos plantea Auster por separado, no tendría sentido hacerlo porque solo son completos por comparación. Y aunque Auster no nos dice en ningún momento cuáles son esos y sí, esas preguntas que se ha planteado a la hora de hacer pasar a su protagonista por las consecuencias de las decisiones tomadas, sí nos enseña el camino de ese personaje a través de las respuestas de esas preguntas. Esto le permite explorar muchísimos temas que de lo contrario no podría explorar. La sexualidad, las relaciones familiares y cómo el amor paternal o su ausencia pueden afectar en el personaje, el impacto de sucesos traumáticos y todo sobre el mismo personaje. Aquí se aprecia la honestidad de Auster como escritor. Ha planteado a su protagonista y le ha hecho pasar por una serie de situaciones para descubrir cómo reacciona y cómo vive. No ha hecho lo contrario, que es algo que hacen muchos escritores, que pretenden que su personaje pase por algo porque ese algo es más importante que el propio personaje, y lo traicionan en pos de explicar sus propios deseos. Además, ha tenido muy en cuenta no solo el universo personal, es decir, el de relaciones familiares y personales del protagonista, sino también el universo colectivo. Es decir, los sucesos históricos que han tenido un impacto no solo en la vida del personaje, sino en la de todo el mundo. Y de esta manera, los diferentes Fergusons, a pesar de tener sus propios impactos personales, es decir, que a uno se le muera el padre y a otro no, que uno sea rico y otro no, por ejemplo, todos pasan por impactos colectivos como sería la guerra de Vietnam o el asesinato de Kennedy. Y sin embargo, reaccionan de maneras diferentes porque, aunque sí que son la misma persona, ya no lo son. Y en ese sentido, esta novela es también un repaso exhaustivo de los convulsos años 60. Tuve la suerte, o quizá fue una de esas casualidades austerianas de las que os hablaba antes, de que mientras leía esta novela, se estrenó en Netflix un documental que se llama La Guerra del Vietnam y que me apresuré a ver. Se trata de 10 capítulos de 2 horas que hacen un recorrido transversal por lo que supuso para la sociedad americana la Guerra de Vietnam. En ese sentido, y aunque Auster ya se afana en que su 4-3-2-1 cuente esa época con fidelidad, fue un complemento perfecto para lo que estaba leyendo y me dio muchas más capas para comprender o tratar de comprender esa época. La novela, o las cuatro novelas en uno, tiene algún obstáculo que puede acabar convirtiéndose en un escollo insalvable para más de uno. Como sucedía en Cien años de soledad, en que por la cantidad de personajes con nombres similares, más de un lector tenía que acudir a una genealogía para enterarse de quién estaba hablando en ese momento el señor García Márquez, en 4321 sucede algo similar. Y es que con cuatro Fergusons, cuyas historias se alternan de manera ascendente, es decir, empezamos con Ferguson 1 y continuamos con Ferguson 2 y así sucesivamente, se difumina qué le ha pasado qué a qué Ferguson. Conozco lectores que se han ido haciendo listas de cada uno de los Fergusons para saber qué es lo que les pasaba en cada momento y no perderse. Otros simplemente han desistido de intentar recordarlo y han continuado, y unos terceros lo han dejado directamente. Otro de esos obstáculos a los que se enfrenta el lector es simplemente lo excesivo de la novela, porque estamos ante una novela muy larga, y el hecho de que su estructura se ciña a un marco temporal y no a otros elementos como lo que sucede en la trama, hace que en muchas ocasiones el lector no vea el final de lo que se le presenta, y llegue a esa sensación de hartazgo, de empacho, que haga que no continúe.
En ese sentido, esta novela es como lo era la de Saber perder de David Trueba, es decir, un pedazo de la vida de los personajes. Y eso, si es que los personajes sobreviven, la podría alargar ad eternum. Porque el foco no se centra en finales apoteósicos, sino en la propia historia que cuenta. Por suerte, el lector está en manos de un escritor que sabe lo que se hace. Oster es un artista de la frase, de la musicalidad y del ritmo, del párrafo. Consigue que el esfuerzo que hay detrás de un texto pase desapercibido y que todo lo que nos cuenta quede hilvanado, cosido, como si nunca antes hubiese estado separado. Es un placer y una maravilla leerlo. Y por eso, en mi caso, a pesar de que sí noté la sensación de empacho, de su extensión en algún momento, no dejé de leerlo. Un rasgo característico de Auster y que en esta novela lleva al extremo es la escasez del diálogo. Utiliza sobre todo el estilo indirecto, es decir, aquella técnica en la que el narrador nos dice de manera indirecta, por eso se llama así, qué es lo que dijo un personaje. Y un ejemplo de esto sería, Ferguson se levantó por la mañana y le preguntó a su madre que dónde estaba su padre. En conclusión os diré que esta novela merece la pena, que es una buena novela y que plantea un ejercicio del que el lector puede disfrutar, pero a la vez puede salir un tanto sofocado por el exceso. Os dejo, aunque no es santo de mi devoción, la crítica sincera de un tipo como Juan Manuel de Prada, que no se deja llevar por la corriente y que en el artículo que encontraréis en la descripción habla de lo que supuso para él 4321 y que coincide con algunas de las opiniones que me he encontrado cuando he comentado esta novela con otros lectores. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis lo que viene ahora. Ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Pero yo os voy a pedir que si os ha gustado le deis al like, que lo compartáis con vuestros colegas y que le deis a la campanilla para saber cuándo subiré más contenido de este estilo. También podéis dejarme cualquier comentario en los comentarios. Yo estaré encantado de contestároslos. En cualquier caso, os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. Más que una frase para cantar y cuyo protagonista, por ejemplo, conozco lectores que se han hecho una lista de los sucesos que le han pasado. Es decir, aquella técnica en la que el narrador